Esto pasó hace unos meses. Era una noche oscura y lluviosa. Yo estaba manejando mi camión por la carretera, como siempre. El silencio de la noche me envolvía mientras el motor vibraba bajo mis pies. Había algo en el aire que no me dejaba tranquilo, pero seguía adelante. De repente, vi una figura en la cuneta. Era una mujer. Tenía el cabello empapado y su ropa estaba mojada. Estaba de pie, sola, con una mirada en su rostro que me hizo frenar. «Por favor, ayúdame», dijo con voz temblorosa. Mi corazón empezó a latir rápido. No sabía qué pensaba. Solo recordé las historias de otros choferes sobre extrañas apariciones en la carretera. Bajé la ventana y le pregunté qué le pasaba. Ella parecía perdida. Cuando intenté ofrecerle una manta que tenía en el camión, se desvaneció ante mis ojos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré alrededor y no había rastro de ella. Me sentí extrañamente observado, como si algo más estuviera allí, en la oscuridad. Pasé el resto del viaje sintiendo inquietud. Necesitaba encontrar respuestas, así que decidí parar en un pequeño pueblo. La cafetería estaba llena de choferes. Mientras tomaba un café, escuché las historias que compartían. Había algo inquietante en su tono. Uno dijo que había visto sombras en su camino. Otro mencionó susurros extraños que nunca podía identificar. Compartía mis propios temores, pero encajaban en sus relatos. «A veces parece que estamos siendo observados», dijo uno, y mi piel se erizó. Era el mismo sentimiento que había tenido esa noche. Mientras hablaban, uno de ellos mencionó una mujer en la cuneta. Me quedé helado. «La vi hace una semana», dijo. Mis manos empezaron a temblar. Había algo extraño en todo esto. ¿Era la misma mujer? Las historias se asemejaban demasiado. Las luces parpadearon como si la cafetería sintiera la tensión. Una sombra se movió en la entrada. Todos miramos hacia allí y un silencio incómodo llenó el lugar. La figura emergió. Era esa misma mujer. No podía creerlo, no podía ser real. Ella sonrió, pero algo en su mirada me hizo sentir miedo. Se acercó lentamente y mi cuerpo se tensó. Entonces, el dueño del café gritó: «¡Fuera de aquí!». La mujer se detuvo y desapareció de nuevo. Todos se miraron, asustados. Nadie sabía qué decir. Sentí que el aire se volvió pesado. No éramos solo yo y la mujer. Aquella carretera estaba llena de historias no contadas y encuentros inexplicables. Algo estaba mal. Algo seguía ahí, acechando. Una voz rompió el silencio. «Nunca es bueno estar solo después de la medianoche», dijo un chofer. Yo asentí sin hablar, sabiendo que había algo en la carretera que no podíamos comprender. Desde esa noche no he dejado de pensar en ella. A veces me pregunto si volveré a ver su sombra. Capítulo 2. El susurro de la carretera. Que había más detrás de su historia. Al amanecer, decidí volver a la carretera donde la había encontrado. Necesitaba saber. El cielo estaba despejado. Un contraste extraño con la tormenta de la noche anterior. Mientras conducía, mi mente estaba ocupada con los relatos de mis compañeros choferes. Historias de lo sobrenatural resonaban en mi cabeza. «La carretera está viva, a veces busca compañía», dijo uno. Esa idea me aterraba. Cuando llegué al lugar, la cuneta estaba vacía. Ni rastro de la mujer, solo la brisa suave y el canto de los pájaros. Intenté no sentirme decepcionado. Entonces me acordé de las luces parpadeantes de la cafetería. Tal vez alguien allí podría ayudarme. Manejé de regreso y, al llegar, el ambiente era diferente. Un aire pesado se sentía, como si las sombras de la noche anterior todavía estuvieran presentes. Me senté en la misma mesa de la vez anterior, sintiendo que todos me observaban. Pedí un café y uno de los choferes, al verme, se acercó. «¿Has vuelto?», dijo, con una mirada de preocupación en su rostro. «¿Sigues pensando en ella?». Asentí, y me sentí vulnerado. «Es más que una visión, ¿verdad?». Él se sentó, tomando un sorbo de su bebida. «Ella busca algo. Algunos dicen que está atrapada en un ciclo. Siempre la verás ahí, esperando», me explicó en voz baja. Mientras hablábamos, la puerta se abrió de golpe. Todos miramos al mismo tiempo. No era la mujer, sino un extraño. Un hombre de aspecto rudo que tenía una venda en la frente.
Se acercó al grupo y como si presentara un espectáculo dijo: ¿Quiénes están hablando de la mujer de la carretera? La tensión en la habitación se intensificó. El hombre parecía conocer a la mujer. Ella no solo aparece a cualquiera, atrae a los que tienen algo en común, dijo. Su voz era grave y resonante. Si te ha visto, te seguirá. La mirada de todos se centró en mí. Me quise hundir en el suelo. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiendo el sudor en mi frente. Lo que busques, te lo puede entregar, pero ten cuidado. Puede costarte más de lo que imaginas. Se detuvo. Su mirada penetrante despertaba un miedo inexplicable en mí. Respóndeme esto. ¿Viste sus ojos? Su pregunta quedó flotando en el aire como una nube oscura. Yo recordé. Eran vacíos, buscando algo que no podía nombrar. Mientras murmuraban en la mesa, de repente el hombre se alzó. No deberías haber venido aquí. La carretera tiene sus reglas y nunca las entras a la ligera. Las luces del café empezaron a fluctuar una vez más. Un murmullo crecía en el ambiente. Sentí que el aire se cortaba y una sensación de urgencia me invadió. Entonces, un susurro se escuchó en el aire, suave como un eco. Ayúdame. Era ella, la mujer de la carretera. El corazón me latía descontrolado y el hombre con la venda se giró hacia mí, con un brillo de advertencia en su mirada. Ahora es demasiado tarde. ¿Qué significaba eso? ¿Quién eran realmente esos seres en la carretera? Sin poder pensar, saqué mi teléfono y me dirigí a la puerta. Tenía que volver. Tenía que enfrentarla. Capítulo 3. Rumores en la noche. Salí del café con el eco del susurro aún resonando en mi mente. La carretera me llamaba, su oscuro asfalto prometía respuestas. El aire frío golpeaba mi cara y me llenaba de una mezcla de miedo y determinación. No sabía lo que encontraría, pero sentía que debía intentarlo. Mientras conducía, los recuerdos de la mujer regresaban a cada momento. Su mirada, su voz, ayúdame, una repetición de angustia. Aunque mis manos temblaban sobre el volante, aceleré. Ya no había vuelta atrás. La carretera parecía cobrar vida a mi alrededor, curvándose y retorciéndose como si intentara proteger secretos oscuros. Al llegar al mismo lugar donde la vi por primera vez, el cielo comenzó a oscurecerse. Las sombras se alargaron y las hojas de los árboles susurraron como si compartieran secretos entre sí. Me detuve al borde de la cuneta, la respiración entrecortada. Miré a mi alrededor, en busca de alguna señal, pero solo había silencio. Me bajé del auto y caminé hacia la orilla, el asfalto caliente bajo mis pies descalzos. Fue entonces cuando la vi. Apenas iluminada por la tenue luz de una farola en la distancia, la mujer estaba allí, de pie, inmóvil. Su figura parecía más etérea que antes, como si la bruma de la noche la envolviera. ¿Por qué has venido? Su voz era un eco distante, como si el viento la llevaba. Me sentí atrapado, incapaz de moverme. ¿Te puedo ayudar?, pregunté, siguiendo un impulso que ni yo entendía. Ella inclinó la cabeza, y aunque su rostro permanecía en sombras, sentí que me miraba con esos ojos vacíos. Necesito que alguien me escuche. Era una súplica, pero también un aviso. Su tono se tornó más urgente. No todos están listos para entender. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué tienes que contarme? No soy solo una aparición. Mi historia es la de muchos. He estado aquí por tanto tiempo, atrapada en un ciclo de olvido. Las palabras parecían fluir desde su interior, cargadas de dolor y añoranza. He visto a otros, como tú, acercarse a este lugar. Ellos buscan respuestas, pero solo encuentran más preguntas. Antes de que pudiera responder, un ruido interrumpió el silencio. Miré hacia la carretera y vi un coche acercarse, las luces brillando intensamente. Sin pensarlo, me agaché, siguiendo el instinto de que debía esconderme. La mujer hizo lo mismo, desapareciendo en la bruma como un susurro. El coche pasó, su motor rugiendo en la noche. Me quedé quieto, mirando cómo se desvanecía en la distancia. Cuando volví a buscar a la mujer, ya no estaba. Solo me quedé con la incertidumbre en mi pecho. Fue entonces, en medio de esa soledad, cuando escuché una risa oscura. Era el hombre de la venda. Su voz rasposa atravesó la noche. Te advertí que no eras el primero en intentar ayudarla. Su figura emergió de las sombras, de pie junto a mí. Pero hay cosas que no comprendes. Algunas verdades son demasiado pesadas para el corazón.
La angustia creció dentro de mí. ¿Quién eres tú? Soy un guardián de historias, un recopilador de almas perdidas en esta carretera. Sus ojos reflejaban una sabiduría inquietante. Lo que buscas puede destruirte o liberarte. La elección será tuya. Pero recuerda, una vez que la carretera se aferra a ti, no hay marcha atrás. Sentí el aire helado en mi pecho. Una nueva revelación comenzaba a tomar forma. La mujer no era solo una aparición, era un eco de todo lo que había estado perdido en esas tierras. Podía ser mi salvación o mi condena. Lo supe con claridad. Tenía que volver a enfrentar a la mujer. Pero antes de que pudiera hablar, la risa se detuvo. El hombre se desvaneció en las sombras, dejándome solo con la elección que estaba llamando a mi puerta. El miedo se mezclaba con la urgencia. No podía quedarme parado. La respuesta estaba en la carretera, esperando por mí. El eco del susurro volvió a nacer en el aire. Ayúdame. Y esta vez no podía ignorarlo. Capítulo 4. Encrucijadas. Caminé hacia la orilla de la carretera, sintiendo el frío del asfalto bajo mis pies. El silencio era abrumador, pesado. Cada sombra parecía moverse con intención, y el aire cargaba un peso que podía cortarse con un cuchillo. La mujer aún resonaba en mi mente. Ayúdame. Era un llamado desesperado que me empujaba a actuar. Pero, ¿cómo podía ayudar a alguien que solo estaba atrapada entre mundos? Decidí que debía regresar y buscarla. Subí de nuevo a mi coche, mi corazón latía con fuerza. Encendí el motor y giré la llave. La luz de los faros iluminaba un camino que parecía desvanecerse en la distancia. La noche era densa, lo que hacía que todo se sintiera más inquietante. Mientras conducía, trataba de comprender lo que había escuchado. El hombre de la venda hablaba en acertijos, pero sus palabras resonaban. La carretera era más que un mero camino, era un puente entre lo conocido y lo desconocido. Pero, ¿qué había de mí en todo esto? ¿Era otro conductor perdido o algo más? De repente, vi un destello en el retrovisor, algo reflejando la tenue luz de la luna. Me detuve en seco, mirando hacia atrás. A lo lejos, una figura apareció, iluminada por la escasa luz. Era ella. A pesar de la distancia, su presencia era inconfundible, como si la noche misma la reclamara. «¡Espera!», grité, abriendo la puerta del coche y corriendo hacia ella. Mi respiración era una mezcla de adrenalina y miedo. Sin embargo, cuando llegué hasta el lugar donde había estado, ya no estaba. Pero sí había algo más, un rastro de luces parpadeantes en la distancia. A medida que me acercaba, noté que no era un coche cualquiera. Era el mismo que había pasado antes, el que interrumpió nuestra conversación. Me detuve, con el corazón en la boca, y vi. Carretera no es solo un camino físico. Es un camino de historias, decisiones y encuentros. Su mirada penetrante buscaba algo en mí, como si esperara que un recuerdo olvidado emergiera del fondo de mi mente. ¿Qué quieres que recuerde? No sabía si entender lo que decían era posible o incluso deseable. La oscuridad a mi alrededor comenzaba a palpitar y sentí que algo profundo se movía en su interior. «Las voces de los que han pasado por aquí», dijo el segundo hombre, más bajo y con un tono firme. Ellos también buscaban respuestas. Algunos lograron seguir adelante, otros se perdieron en la niebla. Escucha y asegúrate de no ser uno de ellos. Antes de que pudiera procesar sus palabras, la figura de la mujer se convirtió en una serie de imágenes fugaces, ráfagas de recuerdos que parecían filtrarse desde la oscuridad. Vi a un hombre, cansado, con su coche averiado al lado de la carretera, su expresión de desesperación tan clara como si estuviera frente a mí. Entonces se desvaneció, solo para ser reemplazado por una anciana, su rostro enigmático sonriendo entre las sombras. «Son historias que deben ser contadas», susurró. Cada imagen era una vida, un destino entrelazado con el asfalto. Sentí como si estuviera siendo arrastrado dentro de una corriente, un río de experiencias de aquellos que también habían llegado a esta encrucijada.
Los ecos de sus gritos y risas llenaban el aire, envolviéndome, alimentando mis dudas. «¡Detén esto!», grité, pero mis palabras se perdieron, tragadas por la negrura. Mi mente estaba confusa. ¿Por qué me estaban mostrando esto? No era un espectador, era parte de su mundo, como si los ruegos de la mujer me hubieran atado a estos encuentros. La mujer dio un paso hacia mí, sus ojos ahora más intensos. «La carretera necesita que comprendas. No puedes ayudarme si no conoces la verdad». Entonces una imagen más emergió, un coche volcando en medio de la carretera. El estruendo resonó en mis oídos y la oscuridad pareció agitarse. Sentí que el suelo temblaba. «Ese accidente», musité. Recordé un informe de noticias que había escuchado, la calamidad tan trágica que había marcado el lugar. La figura de la mujer asintió. Eso salió mal. Brindaba una oportunidad, pero la ignoraron. Debes hacer lo contrario. «¿Qué debo hacer?», pedí, sintiendo que la desesperación se apoderaba de mí. Ella se acercó y por un momento su rostro estuvo tan cerca que pude ver las lágrimas brillantes en sus ojos. «Debes decidir qué historia quieres contar. Tu elección puede liberar o condenar a aquellos que aún están atados. El tiempo se acaba». De repente, el terreno comenzó a girar a mi alrededor hasta que todo se desvaneció nuevamente. La oscuridad seguía allí, pero esta vez sentí la presión de algo levantándose. Un grito resonó en la distancia y sabía que el desenlace de todo dependía de mí. Mi corazón latía con fuerza mientras la pregunta retumbaba en mi mente. ¿Sería capaz de hacer lo correcto? Entonces todo cambió de nuevo. El silencio se rompió y sentí luces brillantes parpadeando por encima de mí. Era el inicio de una nueva revelación. Capítulo 6. El llamado de la luz. Al abrir los ojos, la luz me deslumbró. Era una luz blanca, casi eléctrica, suspendida en el aire, como si el sol hubiera decidido asomarse en medio de la noche. Parpadeé, intentando acostumbrar mi vista, y en ese momento percibí que la penumbra había sido sustituida por un camino iluminado, extendiéndose ante mí como un césped fresco. Me incorporé, sintiendo la suavidad del asfalto bajo mis manos. A un lado, la mujer estaba de pie, firme. Rodeada por la luz, su presencia me pareció más intensa que antes. «Has regresado», dijo, sus ojos brillando con esperanza. «Es tu momento de actuar». «¿Qué significa todo esto?», pregunté, sin poder contener la ansiedad en mi voz. «¿Dónde estamos? ¿Qué se suponía que debía hacer?». «Estás justo donde debes estar», me respondió con calma. «Esta carretera guarda las historias que van más allá de lo que imaginas. Tu decisión define no solo el futuro de los que están atrapados, sino también el tuyo. Escucha, mira». A su señal, la claridad a mi alrededor comenzó a tomar forma. Nuevas imágenes emergerían, un mosaico de vidas que se entrelazaban con la mía. Vi a un joven con un mapa, frustrado, buscando orientación en un paisaje de luces titilantes. A su lado, un camionero, cansado, se detuvo para preguntarle si necesitaba ayuda. Sentí que la decisión de ayudar podría cambiar el rumbo de su viaje. «Esas elecciones importan», murmuró la mujer. «Cada encuentro en la carretera puede redirigir el destino, pero no siempre se hacen correctamente». Me di cuenta de que, a medida que observaba, las historias se multiplicaban. Había padres que consolaban a sus hijos, desconocidos que compartían risas y tensiones, pero también había dolor. Un auto cruzó a gran velocidad, un grito, un crujido de metal contra metal. Mis entrañas se revolvieron al ver una familia rota. El caos se había apoderado de sus destinos. De todos esos encuentros, ¿cuáles recordarás? ¿Cuáles cambiarás? La voz de la mujer resonó con fuerza. El dolor es parte del ciclo, pero tú puedes romper el patrón. ¿Cómo?, pregunté, sintiéndome abrumado. No puedo ayudar a todos. Quizás no todos, pero a algunos sí.
Tienes el poder de escuchar sus historias, de entender sus preocupaciones. Cada historia que decides escuchar cuenta. Su expresión se intensificó y pude ver que hablaba desde el fondo de su ser. Entonces, un grito rompió la visión. Era un grito de angustia que resonaba en mis oídos. Me volví hacia la dirección del sonido y vi una escena aterradora. Un auto descontrolado en la curva y al final del camino, un ciclista que no sabía lo que se avecinaba. El tiempo se paralizó. ¡No!, grité, pero la fatalidad parecía inevitable. «Decide», la mujer ordenó, su voz ahora casi cuando el terror envolvió la escena. Una acción, un gesto, puede salvar una vida. Hacer algo o nada. Se aceleró. Sin pensar, corrí hacia el camino, mis pies golpeando el asfalto caliente. ¿Podría llegar a advertir al ciclista antes que fuera demasiado tarde? El grito en mi mente era ensordecedor, pero sabía que la indefinición en la que había estado atrapado no podía continuar. Esa noche, la vida de alguien estaba en juego y era mi responsabilidad actuar. Cuando el ciclista se volvió hacia mí, sentí el peso de su mirada, la pregunta silenciosa en él: ¿qué harás? Mi mano se levantó, intentando alertarlo, sabiendo que el futuro pendía de un hilo. La historia que elegiría contar estaba surgiendo de las sombras y yo debía ser la chispa. Mi voz salió, apenas un susurro al principio, pero se convirtió en un grito desesperado. ¡Frena! El tiempo se detuvo mientras esperaba el resultado. Capítulo 7. El silencio precede al eco. El silencio se apoderó del aire. La imagen del ciclista se congeló en mi mente. Pude ver sus ojos ampliarse, atónitos. Por un respiro eterno, la carretera pareció unirse a la niebla de mi ansiedad. Luego, el sonido del metal chirriante rompió esa especie de suspensión. El auto trazó una curva con furia, y la colisión era inminente. «¡Frena, por favor!», grité de nuevo. Mis piernas empezaban a doler, cada paso hacia él era un eco de desesperación. Pero fue entonces cuando el ciclista empezó a actuar. Giró el manillar, sus neuronas estaban procesando la amenaza. Su cuerpo se inclinó al lado y la rueda trasera chirrió mientras se detuvo en una frenada que parecía milagrosa. Allí, a pocos metros de distancia, el auto pasó a su lado, un monstruo de metal que rugió en su paso, arrojando chispas. El ciclista, temblando, se detuvo y me miró una vez más. Su confusión se había transformado en un agradecimiento instantáneo. Ni siquiera un instante pasó, y mi corazón se detuvo también, no de miedo, sino de alivio. La mujer, que estaba observando todo, sonrió con orgullo. «Eso es, has tomado una decisión. Ahora, elige qué hacer a continuación». «¿Qué?», balbuceé, todavía sintiendo los ecos de la adrenalina. ¿He salvado su vida? ¿Es suficiente? ¿Qué más puedo hacer? La realidad de lo que había hecho se asentaba lentamente en mi mente. «Ahora comprendes el peso de las historias», dijo ella, pero su voz se tornó seria. «Sin embargo, no todo es tan simple. Esa acción tuvo consecuencias y otros destinos están en juego. Estás en la intersección de muchas vidas. Algunas serán oscuras y otras quizás tú no puedas imaginar». Con su advertencia resonando, vi cómo la luz a nuestro alrededor empezó a fragmentarse. Nuevas imágenes emergieron, un flujo interminable de gente, cada una con su propia lucha, su propia historia, atrapadas en el mismo ciclo que yo había mencionado antes. Algunas eran alegres, pero otras eran abrumadoras. Los rostros reflejaban miedo, dolor y esperanzas marchitas. El ciclista, el joven con el mapa, el camionero, ¿qué pasará con ellos?, pregunté, sintiendo que la verdad era difícil de soportar. Ves múltiples viajes, cada uno con decisiones que deben ser tomadas. Algunos de esos encuentros te llevarán por caminos inesperados, mientras que otros simplemente quedarán inconclusos. Todo depende de ti. Mientras hablaba, los flashes de las vidas se intensificaban. Cada una llamaba mi atención, cada historia parecía surgir como una señal, pero también un peso en mis hombros. La incertidumbre se había convertido en caos. Solo entonces vi a lo lejos una figura familiar, un amigo de la infancia, su rostro cambiado por el tiempo pero reconocible.
Me miraba con tristeza, y el profundo anhelo de unión me atravesó. ¿Por qué está él aquí?, pregunté, haciendo un esfuerzo para acercarme. Pero la mujer alzó una mano, deteniéndome. No puedes ir a donde aún no debes estar. Las decisiones no son solo para ti. Eso lo determinará el corazón de aquellos que encuentres. Me sentí impotente. Tuve la impresión de que una nueva realidad se desnudaba ante mí, un peso en mi pecho que no podía ignorar. ¿Qué debo hacer? Dime, necesito saber. Escucha, habla. La luz puede guiarte, pero cada acción que tomes amplifica las historias a tu alrededor. Elige con sabiduría. La figura de mi amigo se desvaneció, arrastrando consigo una corriente de emociones. En ese momento comprendí que hay encuentros en la vida que laten en el silencio, pero su eco puede reverberar por siempre. Mientras el caos a mi alrededor se intensificaba, supe que estaba a punto de cruzar un umbral. Una nueva llamada estaba en la distancia, y no podía ignorarla. Una sombra oscura se proyectó sobre el camino, y de pronto el miedo regresó. Ahí estaba mi siguiente encuentro, y su significado podía cambiar todo. Capítulo 8. La sombra del destino. Me quedé parado, paralizado. La sombra se movía lentamente, como si quisiera medir la reacción en mis ojos. La figura era difusa al principio, pero con cada segundo se fue delineando. Era un hombre, alto y delgado, vestido con una chaqueta negra que parecía absorber la luz. Sus ojos eran oscuros, como espejos profundos que reflejaban mis temores. ¿Quién eres?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Soy un conductor, como tú, respondió, su tono suave y casi melodioso, pero había una frialdad perturbadora detrás. Y he estado buscando a alguien que pueda elegir. ¿Elegir qué? Sentí que mi corazón latía con más fuerza. La mujer había hablado de decisiones llenas de significado, pero esto parecía más una trampa. Las historias son las que nos guían. Tú las has tocado, pero no te has atrevido a seguirlas. Se acercó un paso, la sombra se alzó y tomó forma. El ciclista, el joven con el mapa, sus caminos dependen de ti ahora. Puedes guiarlos o dejarlos caer en la oscuridad. En la oscuridad, repetí, con un nudo en el estómago. Sí, dijo, casi con una sonrisa. Cada vida cuya historia cruces tiene un precio. A veces, ayudar cuesta más de lo que estás dispuesto a pagar. Mis pensamientos se arremolinaron. Recuerdos de risas compartidas con amigos y familia surgieron, pero también caras tristes de quienes había perdido. Podía ver cómo dos destinos chocaban en mi mente. El peso de las decisiones me oprimía. ¿Qué quieres de mí? Solo que elijas, dijo. Luego giró hacia la carretera, como si estuviera invitándome a seguirlo. El autobús está a punto de llegar, y tú debes decidir quién sube y quién se queda atrás. Parpadeé, y ante mis ojos el asfalto comenzó a cambiar. Un autobús ruidoso se detuvo, las puertas se abrieron y unas luces desgastadas destellaron en la oscuridad. Dentro vi rostros conocidos, algunos de aquellos que había visto en los destellos de las vidas cruzadas. El ciclista con una mirada de culpa, el joven con el mapa temblando y un camionero que parecía renunciar a su destino. No, murmuré, sintiendo la presión aumentar. No puedo jugármelo todo con ellos, no sé lo que les espera. Pero tú eres el puente, insistió el hombre, estrechando su mano hacia mí. Conéctalos a su futuro, o destrúyelos, la elección es tuya. Una sensación de urgencia me recorría, su mirada no parpadeaba, y el sonido del motor del autobús llenaba el aire de un rugido imponente. ¿Qué pasará si me equivoco?, pregunté, ahora pensando también en mi propia historia. Algunas decisiones no tienen marcha atrás. Su voz resonó como un eco en mis oídos. Así es el camino, pero si no decides, alguien más lo hará por ti. Miré a los pasajeros en el interior del autobús. Sus miradas eran un reflejo de dudas y esperanzas.
Entonces, un presentimiento de que estaba a punto de perder la oportunidad de cambiarlo todo me invadió. No sabía si estaba preparado, pero la verdad era clara. Podría ser la última vez que tuviera esta opción. El hombre sonrió, pero sus ojos eran un abismo. La vida es una serie de encuentros y todos están entrelazados. ¿Te atreverás a dar el siguiente paso? En ese momento, el tiempo se detuvo de nuevo. Con el corazón golpeando en mi pecho, tomé una decisión. Pero el peso de la elección que estaba a punto de hacer me llenó de dudas. No sabía si estaba listo para cargar con las consecuencias de lo que estaba a punto de elegir. Las puertas del autobús temblaron como un grito que atravesaba la noche, y en un instante entendí que esos momentos de silencio son solo el preludio, un eco que podría cambiarlo todo. Capítulo 9. Las puertas de lo desconocido. Tomé una respiración profunda y la realidad se retorció a mi alrededor. El hombre de la chaqueta negra seguía frente a mí, su presencia pesada como una sombra. Elige, repitió, como si esas palabras fueran un mantra. El murmullo del autobús resonaba. Las luces intermitentes brillaban sobre los rostros en el interior, y todo pareció al mismo tiempo distante y desgarradoramente cercano. Sentí que el peso del mundo recaía sobre mis hombros, y el miedo se apoderó de mí. No sé si tengo derecho a decidir por ellos, dije, buscando en sus miradas una respuesta. La mirada del ciclista se enredó con la de la mujer que solía pensar que conocía. Cada uno de ellos cargaba sus propias historias, sus propias penas. ¿Qué pasaría si dijera que no puedo?, pregunté, deseando que existiera otra opción. ¿Y si no deseo ser el puente en sus vidas? Entonces el puente se desvanecerá, y ellos quedarán atrapados en la niebla de su destino, respondió el hombre, desgraciadamente calmado. Es la naturaleza de cada elección, el riesgo y la recompensa están intrínsecamente ligados. La realidad de su declaración me abrumó. Venía a mi mente el recuerdo de conversaciones con amigos, las decisiones que tomamos cada día, las que perdimos por miedo a lo desconocido. ¿Y si elijo mal?, volví a preguntar, el terror apretando mi garganta. Entonces tendrás que vivir con la carga de esa decisión, como todos los que te rodean, dijo, dando un paso hacia mí. Pero recuerda, el fracaso también enseña. El camino del conductor no es fácil. Mi corazón latía como un tambor en mi pecho. ¿Era posible que, al elegir a unos, estuviera condenando a otros? Miré hacia el autobús, hacia esos rostros que imploraban a través del frágil cristal, la mujer del ciclista, el joven con el mapa, que parecía más perdido que nunca, y el camionero con una historia que no había llegado a escuchar. Miré de nuevo al hombre negro, y vi en sus ojos una mezcla de desafío y comprensión. No esperes a que el tiempo se detenga, siempre está en movimiento, y hay momentos que se nos escapan. Con un temblor en las manos, me decidí, no podía quedarme inmóvil. La historia fluía, y necesitaba una voz. Respiré profundo, sentí el aire entrar en mis pulmones. Si tengo la oportunidad, empecé a decir, quiero que suban todos. El hombre de la chaqueta negra sonrió. No era una sonrisa amable, sino más bien una confirmación de que había tomado el camino correcto. Hazlo, dijo, gesticulando con un movimiento elegantemente sombrío. Tú les darás la entrada a lo desconocido. Me acerqué al autobús, que había empezado a temblar intensamente, y las puertas se abrieron como un portal. La luz me deslumbró, iluminando cada rincón oscuro de mi confusión. ¡Vamos!, grité, intentando transmitirles mi urgencia. Pero antes de que pudiera decir más, una voz quebrada interrumpió el bullicio. «Espera», era el ciclista, su rostro demacrado mostrando las sombras del arrepentimiento. ¿Y si no están listos para esto? Fue un golpe mordaz, una chispa de duda que me hizo vacilar. El joven con el mapa asintió, sus palabras llenas de incertidumbre. No estoy seguro de querer enfrentar lo que hay fuera. Entonces, la niebla comenzó a rodearnos de nuevo, y el rostro del hombre en la chaqueta negra se oscureció. El tiempo se acaba, van a cerrar las puertas pronto. Sentí que el peso de la decisión se multiplicaba, como si cada vida fuera un hilo delgado que podía romperse. Con un leve cambio de aire, una decisión rápida, grité, «¡No! ¡Pueden hacerlo! ¡Ustedes pueden elegir!». Y en ese momento, mientras esas palabras resonaban, las sombras danzaron y los rostros del autobús brillaron.
El eco de sus vidas se dibujó en el aire, pero el caos de la decisión resonó aún más fuerte. No supe lo que vendría después, pero sabía que llevaba el peso de esa elección. Las puertas del autobús comenzaron a cerrarse con un estruendo y entendí que el verdadero desafío apenas comenzaba. Nunca olvidaré ese instante, cuando la bruma se disipó y el mundo se volvió a unir. La oscuridad que me envolvía fue reemplazada por un susurro familiar. «Ayúdame». La voz de la mujer ya no estaba lejana, ahora resonaba como un eco en mi mente. Claros y oscuros se entrelazaron mientras el autobús se desvanecía en la distancia, llevándose consigo las sombras y las vidas que una vez pesaron sobre mí. El peso de mi elección me seguía, una carga a la que no podía escapar. Me quedé parado, observando cómo la carretera se extendía ante mí, pero no podía lanzarme a su abrazo sin saber qué significaba realmente mi decisión. Las luces de la carretera danzaban, intranquilas. Me senté en la cuneta, intentando asimilar lo sucedido. ¿Realmente había marcado el destino de aquellos pasajeros? ¿O había hecho un trato que nunca entendería del todo? Pensé en el ciclista, en el joven con el mapa, en el camionero. Me prometí que no los olvidaría, que cada historia cuya vida había tocado sería una huella imborrable. De repente, un cambio en el aire me sacó de mis pensamientos. Una sensación de inquietud me invadió. La mujer apareció de nuevo, su figura ligera como un susurro. «Hiciste lo correcto», dijo, pero su voz llevaba un matiz de tristeza. Sin embargo, el camino es largo, no todos encuentran la paz tan fácilmente. «¿Y tú?», le pregunté, sintiendo el anhelo de comprender su historia. «¿Te liberarás ahora?». «Quizás en otra vida», replicó, y vi cómo se desvanecía nuevamente entre las sombras, como una ilusión que nunca podría tocar. Su figura se marchaba, dejándome con la sensación de que había más en juego de lo que podía ver. Mientras la carretera se extendía adelante, comprendí que había muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién había sido realmente la mujer? ¿Era un eco de las almas perdidas en la noche? ¿O simplemente una proyección de mis propios temores? Y, lo más importante, ¿cuál sería el próximo sendero que elegiría? Con ese y otros pensamientos aferrándose a mi mente, encendí el motor de mi camión. Las luces del tablero brillaron y el rugido del motor se sintió como un nuevo comienzo. Aunque el camino se tornaba oscuro ante mí, sabía que había alguna dirección, algún propósito. Así es como funcionan los ecos, llenan el aire con preguntas, pero también invitan a nuevas decisiones. Al avanzar, miré por el espejo retrovisor. La carretera estaba vacía, el pasado derrapando en la distancia. Así marcharía entre sombras y luces, nunca sabiendo del todo qué o a quién encontraría. Pero lo que sí sabía era que llevaba esos destinos conmigo, y quizás, solo quizás, traería a la mujer con cada elección que hiciera. Mientras conducía hacia adelante, la noche me abrazó nuevamente, y las luces de mi camión se convirtieron en faros que iluminarían un camino aún sin explorar. Un camino rebosante de historias que estaban esperando ser contadas.